dijo el, el Moré, Joseph, hemos tenido muchas dificultades, pero gracias a Hashem, aquí estamos compartiendo este día de Shabbat, el inicio del estudio del libro de Shemot, la parashá número 13 de nuestro ciclo anual de lectura de la Torah. Así que queremos darles a todos un Shabbat Shalom y confiamos en el Eterno que tendremos un tiempo maravilloso, un tiempo de mucha emuná, de mucho desafío, de mucha esperanza. Confiamos que Hashem nos asista y encomendamos a Él esta clase de Torah para este día de Shabbat, Shemot, capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 6, el verso 1, que es todo lo que incluye el servicio de Torah para este día de Shabbat. Bendito es el Eterno que nos da su Torah de verdad. La parashá de esta semana, Shemot, nos presenta el fin de una era y el comienzo de otra era. Terminó una era de paz, terminó una era de prosperidad, una era de seguridad y expansión. Y se inició repentinamente una era de pérdida de la libertad y de la llegada de la esclavitud. Eso es lo que tenemos en nuestra parashá. Mientras Jacob y Joseph se mantuvieron vivos, su descendencia en Egipto se mantuvo fuerte, apegados a la Torá como la habían conocido, apegados a la santidad, sin dejar de asimilarse por la fuerza y por la influencia de Egipto. Sin embargo, una vez ocurre la muerte de Jacob, una vez se da la muerte de Joseph, su descendencia comienza a experimentar un tiempo de decadencia. Luego que Jacob, observa eso, luego que Jacob y Joseph mueren, cuando su imagen, cuando su autoridad ya no estuvieron más presentes físicamente entre los hijos de Israel, un grave retroceso espiritual comenzó a experimentarse. La influencia de Egipto comenzó a permear a los hijos de Israel. Difícilmente se podría encontrar ahora alguno que no estuviera ya dentro de ese proceso de asimilación y contaminación que brotaba del sistema de opresión que rodeaba a la comunidad de Israel en Egipto. Y es dentro de este contexto que tenemos que entender cómo esa influencia en Egipto comienza a permear a los hijos de Israel, a permearlos. La contaminación del sistema estaba rodeando a la comunidad de Israel. Y esto se hace evidente en el texto mismo porque mientras Jacob y Joseph vivieron, los hijos de Israel se mantuvieron unidos en espíritu, ubicados físicamente en la región de Gosén. Cuando el ángel del juicio llegó para aplicar la última de las 10 plagas, la plaga de la muerte de los primogénitos, la Torá nos dice que tuvo que volar por encima, pasar por encima. De hecho, la palabra pesha en hebreo, eso es lo que quiere decir, pasar por encima de las casas y no traer juicio sobre las que tenían la marca de la sangre en sus puertas. ¿Por qué tuvo que pasar por encima de las diferentes casas y observar solamente la que tenía la marca de los que no tenían la marca? Ahí está el asunto. Los hijos de Israel ya no vivían unidos en Egipto. Ya no vivían en el mismo lugar en Egipto. Se habían asimilado, vivían junto con los egipcios, mezclados con ellos, siendo parte de la sociedad egipcia, como uno más, no como un pueblo diferente. Es cierto, Shemot, nombres, esos nombres evocaban todavía una raíz semita, una historia hebrea, pero la manera como vestían, cómo hablaban, cómo comían, cómo pensaban, demostraba un nivel de asimilación nunca antes visto para entonces. Hoy día, por ejemplo, mucha gente se llama David, se llama Samuel, se llama Isaías, se llama Natanael, pero sus nombres, aunque
indican un trasfondo bíblico, nada tienen que ver con la manera como ahora viven sus vidas, totalmente desconectados de la grandeza, de la raíz hebrea de esos nombres. Así sucedió en Egipto para el tiempo de la primera redención. De hecho, en ocasiones, la propia Torá nos dice que Dios mismo, para poder comunicarse con ellos, tuvo que usar términos no hebreos debido a la asimilación. Y esto, por ejemplo, se hace evidente en el uso de Anoji, Hashem Eloheja, en vez del hebreo Ani, Hashem Eloheja, porque de otra manera simplemente no lo habrían entendido. Y la importancia que esto tiene para todos nosotros es evidente, porque esto representa una fórmula para nosotros. Mientras menos espiritualidad, más vulnerabilidad. Mientras más débiles somos en nuestra vida espiritual, más fuertes van a ser nuestros enemigos. Y más frágiles y penetrables nos haremos nosotros mismos. Una vez que la decadencia de la vida espiritual de nuestro pueblo en Egipto llega a los límites que tocan la línea roja de la contaminación del alma, vino esa catástrofe. Dejamos de ser libres y amanecimos esclavos. Esa es una realidad. Dejamos de ser libres y permanecimos en esclavitud. La esclavitud de la asimilación. Y esto es un tremendo mensaje para cada uno de nosotros que estamos participando también como ellos entonces en esta hora extraordinaria de redención que vive el mundo. Una vez llega esa decadencia de la vida espiritual de nuestro pueblo en Egipto, llegó a esos límites que tocan esa línea roja de la contaminación, vino una catástrofe. Dejamos de ser libres, nos acostamos libres y amanecimos esclavos. Se necesitaba un reseteo espiritual, una poderosa intervención divina en la vida espiritual de nuestro pueblo en Egipto, que llegó a límites que, excepto que Dios mismo interviniera, sería muy difícil. Y este segundo libro de la Torá que comenzamos a estudiar nos muestra precisamente eso, un reseteo espiritual, para un upgrade, para una promoción espiritual. Shemot muestra la manera como Dios intervino para rescatarnos de un pozo tan profundo que habría sido imposible para nosotros salir de allá abajo por nosotros mismos. Esto pasó hace 4,000 milenios atrás, 4,000 años atrás. 4 milenios atrás sucedió esto. Pero su mensaje hoy es más inspirador que nunca, porque lo que sucedió al pueblo hebreo en la primera redención es un anticipo de lo que debemos esperar que ocurra para el tiempo de la segunda y final redención. En la primera redención, Dios hizo un reseteo espiritual para devolver a los hijos de Israel la luz que se había ocultado, devolverle el alma que se había arruinado, reentregarles la libertad que se había perdido. Sabemos que todo lo que ocurre en el mundo espiritual sobreviene después en el mundo material. En otras palabras, el mundo material es como un espejo, un reflejo del mundo espiritual. Pero recuerda que en el mundo espiritual están las fuerzas del bien atraídas por los hijos de las tinieblas y las fuerzas del mal atraídas por los hijos de las tinieblas y las fuerzas del bien absorbidas por los hijos de la luz. Y por tal razón el reflejo en el mundo espiritual de lo que sucede en el mundo material, de lo que sucede en el mundo espiritual, se manifiesta de dos maneras. Piensa en eso. Ese reflejo en el mundo espiritual que se da en el mundo material se expresa de dos maneras diferentes. ¿Cuáles son esas dos maneras diferentes? Primero, por imitación, como es el caso de los hijos de las tinieblas. Y segundo, por emanación, como es el caso de los hijos de la luz.
fundamentados entonces en el principio de la analogía de las acciones divinas. Si Dios en ese primer reseteo para sacar al pueblo de Egipto actuó dinámicamente, podemos estar seguros que Dios hará un final reseteo espiritual para rescatar al mundo del peligro de su autodestrucción e introducirnos en la edad mesiánica. Sin embargo, como están entre nosotros también los hijos de las tinieblas, ellos van a procurar hacer un reseteo por imitación, para tratar de confundir a los hijos de la luz. En otras palabras, será un falso reseteo sin contenido auténtico de redención. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes. Nos enfrentaremos, y estamos enfrentándolo ya, una especie de holograma espiritual que tiene forma y que tiene expresión, pero que no tiene contenido, no tiene materia, no es redención real, pero sí peligroso por su capacidad de engañar lo auténtico con lo copiado, lo verdadero con lo falso, lo original con lo plagiado. Los hijos de la luz tenemos que estar pendientes de los reseteos por medio de la falsificación, por medio de la imitación con los cuales se engañará a todo el mundo para que no caigamos en sus redes. Porque en este reseteo, como dijo el Ribi, este reseteo vendrá como un lazo para todos los habitantes de la tierra. Cuando el Ribi dijo como un lazo, se estaba refiriendo a esa forma antigua de atrapar los animales, en el cual se colocaba en la tierra, en el suelo, redes escondidas, unidas por una cuerda, que al tirarla atrapaba a todos los que estaban encima. Hoy día se siguen utilizando en muchos lugares esas trampas con lazo para atrapar animales. Pues dijo el maestro que este falso reseteo será como un lazo que atrapará a la mayoría de la gente en la tierra. Pensando que están caminando en un lugar seguro, no tienen idea que están marcando su propia ruina y su propia destrucción. Mientras esto está ocurriendo, nosotros, los hijos de la luz, al mismo tiempo, debemos poner nuestros ojos en el auténtico reseteo, que es un reseteo por emanación, por aliento divino, por manifestación tangible, con forma y contenido, con el mismo ADN que el reseteo espiritual de Dios. Aprender a diferenciar entre ambos, de la misma manera que debemos aprender y que aprendemos y que se enseñan, por ejemplo, a los que trabajan en los bancos a diferenciar un billete auténtico de uno falso, es lo que te va a dar la auténtica riqueza al final del día. Porque ya lo dijo el Rashtá en el primer siglo, que el Satán se transforma incluso en holograma de luz, en ángel de luz, cuando en realidad es el príncipe de las tinieblas. Muchos, amigos míos, muchos como la Caperucita Roja, no tienen idea que delante de ellos no hay sino un viejo y peligroso zorro disfrazado de la Caperucita primero para comerse a la abuelita y de abuelita después para ver si puede comerse también a la ingenua Caperucita. El zorro feroz, ese zorro feroz lo hizo con la astucia maligna de confundir los caminos y camuflar las vestimentas. En el lenguaje de Marot Elohim, semejante a un cordero, pero hablando como un dragón. Lobos disfrazados de ovejas, comunistas disfrazados de demócratas. ¿Qué es lo que oímos hoy día que está ocurriendo en el mundo? Hoy día se habla de un reseteo, pero un reseteo muy diferente al que encontramos en el libro que comenzamos a estudiar en esta semana, Shemot. Así que vamos a hablar un poco de estos dos universos paralelos que marcan la historia. El universo de la redención y el universo de la imitación. El universo del reino de Dios y el universo del reino de las naciones. El universo del nuevo orden mundial, según Dios, que nos va a llevar a la edad mesiánica, y el nuevo orden mundial, según los hombres, que nos va a llevar a la globalización.
Y quiero que entiendas esto, que estamos delante de dos tipos de reseteo. El reseteo de Dios y el reseteo de los enemigos de Dios. Shemot, Éxodo, el libro que comenzamos a estudiar en esta semana, no es solamente historia, es también profecía encriptada en la historia. Y para entender el mensaje críptico profético que contiene Shemot, debemos comprender algunos principios fundamentales que nos vienen de la Torá. Y es precisamente de estos principios fundamentales que nos vienen de la Torá que quiero hablarte en el día de hoy. Primer principio, que no lo puedes perder de vista nunca. Dios creó este mundo y es su dueño, es su sustentador. Él ha prometido cuidar su mundo. Él ha prometido cuidar su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento refleja la obra de sus manos. De Hashem es el mundo y los que en él habitan. O como dice el Eterno en otra sección, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, porque mía es toda la tierra. Este es el primer principio que debemos tener clarísimo y que no puede faltar nunca en nuestra inteligencia espiritual. El mundo entero pertenece a nuestro Padre que está en los cielos y Él está en control de todo lo que ocurre en este mundo. Absolutamente todo está bajo su dominio y nosotros, los hijos de la luz, no podemos perder de vista esto nunca. Todo lo que está sucediendo delante de nosotros hoy día no ha tomado por sorpresa a Dios. Dios sigue y continuará siendo Dios Leolam Vaed. Él tiene el mundo, su mundo en sus manos. Y tú no puedes perder de vista esto ni por un instante. Aunque todo te parezca oscuro y la esperanza perdida y el dolor sea muy fuerte, Dios está en control. Él tiene toda su creación en sus manos. Y si tú estás en este mundo, entonces tú también estás en sus manos. Dios está en control. Dios está en control. Nunca va a perder el control. Y tú como hijo de la luz no puedes perder esto nunca de vista. No lo olvides. Aun cuando libertad de acción es dada y el hombre es responsable de sus actos, al final del día lo que Dios predeterminó es lo que va a suceder. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y aun cuando el hombre actúe ejerciendo su libre albedrío, Dios previó este libre albedrío asegurando, por un lado, la responsabilidad moral del hombre en el proceso y por el otro, acomodando sus planes, anticipando todas las relaciones contingenciales por relevo de cada ser humano en toda la historia, sin un solo error de cálculo. Solo Dios puede hacer eso y por eso es que es Dios. Pero te aseguro una cosa, no faltará nada, no sobrará nada. Este es el primer principio. Dios creó este mundo, es su dueño, es su sustentador. Él ha prometido cuidar su mundo, Él ha prometido cuidar su creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como está escrito en la Torá. Ese es el primer principio. Vamos al segundo principio. El segundo principio que en tiempos de crisis como el que estamos viviendo tenemos que tener clarísimo es el siguiente. Dios entregó su mundo como usufructo gratuito al hombre para que lo administre, lo juzgue y lo establezca como un hogar de paz y seguridad, de justicia y prosperidad para todos. El hombre, por tanto, es el administrador del mundo. El hombre es el administrador del mundo. Dios entregó a las naciones la responsabilidad de establecer el orden y la ley para gobernar y para administrar su creación.
La Torá enseña cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó y le dio su bendición. Multiplíquense, llenen el mundo, gobiernenlo, dominen sobre las aves de los cielos y de todos los animales que se arrastran. Observa estas dos tremendas palabras que aparecen en la Torá. Gobiernen el mundo, dominen el mundo. Gobiernen es la traducción de la raíz hebrea kabash, que significa someter, hacer que las cosas cumplan sus designios, que te obedezcan, que se conviertan en tus servidores. Y dominar es la traducción del hebreo radá, que significa absoluta sujeción, como cuando pones tu calcañar en la cabeza de una serpiente y la tienes en sujeción. Como cuando le pones una argolla en la nariz del buey y lo dominas, aún siendo un enorme animal. Absoluta sujeción, como el pequeño timón de un barco que no tiene otra opción que dirigirse hacia donde ese pequeño timón controlado por el timonel decide que vaya. Por tanto, las naciones, no podemos perder esto de vista. Las naciones tienen autoridad para gobernar este mundo. Y esa autoridad ha sido dada por Dios mismo. Esto significa que cada nación tiene el deber de escribir su propia constitución, respetar los derechos humanos de cada país y preservar la paz y el orden para todos. Las naciones son una expresión de la libertad de Dios, dada por Dios, del permiso dado por Dios, de la administración dada por Dios a los hombres. Y esta es una realidad que no podemos ignorar. Si el hombre corrompe y malversa esa autoridad, eso es harina de otro costal. Pero la autoridad para gobernar ha sido dada. Y como toda autoridad ha sido dada por Dios, Dios espera que las autoridades cumplan su función en términos de traer paz, seguridad, justicia social, administración y distribución correcta de los recursos naturales, explicación y explotación científica de la tierra para el bien de todos y un mundo de paz y de prosperidad para todos. Y para lograr eso, Dios mismo ha dado al hombre no solo el derecho a gobernar la tierra, sino los lineamientos básicos por los cuales puede hacerlo para el bien de todos. Y estos lineamientos básicos son los ya conocidos 7 mandamientos universales, entregados por Dios al hombre, por los cuales las naciones deben guiarse para su función y administración de la tierra y de las relaciones humanas. Y basado en esos principios fundamentales y sus derivaciones lógicas, Dios espera que el hombre imponga su autoridad y dominio para que no haya pobreza, sino salud y bienestar. Dios espera que el hombre ejerza su autoridad y dominio echando mano a estos principios para que tengamos educación de calidad, igualdad social, agua y energía limpias. Dios espera que el hombre ejerza su autoridad y dominio echando mano a estos principios. Seguridad económica para todos. Dios espera principios para que tengamos ciencia e innovación científica con fines pacíficos. Dios espera que el hombre ejerza esta autoridad y dominio para que usando estos principios haya libertad, prosperidad y larga vida para todos. Si el hombre sigue estas instrucciones divinas, será capaz de lograr un mundo así. Y Dios juzgará a las naciones en base a estos 7 mandamientos universales que están descritos claramente en los capítulos 1 al 9 del primer libro de la Biblia. Por tanto, mis amigos, en tiempos de confusión como los que estamos viviendo, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es importante volver siempre a los principios, porque son los principios los que nos van a guiar por todo este proceso que estamos pasando. Así que tienes que pararte sobre estos 2 principios básicos que te acabo de mencionar. Primero, que Dios está en control. Él es el creador, Él es el supervisor.
Y Él se reserva el derecho de intervenir cada vez que su creación esté en peligro de irreversible destrucción. Una vez que tenemos claro este principio, nuestra fe, nuestra emuná tienen que apoyarse. Dios está en control, nosotros somos sus hijos y Él sabe cuidar su creación. Y segundo principio, el hombre no es el dueño de este mundo, es solo su administrador. Dios ha dotado al hombre de autoridad para gobernar el mundo y para administrar su creación, y Dios espera que lo haga siguiendo las reglas y principios que Él mismo ha establecido, porque el hombre tiene libertad de acción. Y ese es el punto. Como Dios ha dado al hombre libertad de acción, existe la posibilidad de que el hombre use o rechace esos principios. Si se adhiere a esos principios, las cosas van a ir bien. Si se violan estos principios, las cosas se nos van a complicar. Enfermedades, pandemias, hambrunas, cataclismos, revueltas sociales, guerras y destrucción podrían ser algunos de los resultados más evidentes de la falla del hombre en adherirse a esos principios. Dios espera que el hombre administre bien su creación, que no seamos cómplices de la destrucción del medio ambiente, sino gente responsable y amigable con la creación. Dios espera que en el ejercicio de nuestra administración mantengamos siempre un enfoque preventivo que favorezca su creación, prácticas amigables con la tierra que Él nos ha dado como herencia. De no hacerlo así, Dios se toma el derecho de intervenir y proteger su creación. Y aunque libertad de acción es dada y será siempre así, Dios al mismo tiempo será también soberano e intervendrá cada vez que sea necesario para proteger y salvar su creación, incluyendo, por supuesto, lo que más ama de toda su creación, a ti, a mí, a todos nosotros. Estos son dos grandes pilares que no podemos perder de vista nunca. Primero, Dios creó al mundo, es el dueño, Él es el sustentador. Segundo, Dios entregó este mundo por usufructo gratuito al hombre para que lo administre, lo juzgue y lo establezca como un hogar de paz, de seguridad y justicia, de prosperidad para todos, usando los principios que Él nos ha dado, pero reservándose el derecho de intervenir para proteger su creación. Tercer principio y último, aunque Dios ha dado al hombre autoridad para administrar y dominar el mundo, no será para siempre. Hay un límite marcado para formar un mundo de oportunidades para todos dado al hombre. En otras palabras, hay un tiempo dado por Dios, para que el hombre establezca un reino de paz, de justicia y prosperidad entre los pueblos. Y este tiempo dado por Dios al hombre para alcanzar ese sueño de paz y prosperidad entre todos es lo que se conoce teológicamente como el tiempo de los gentiles. Nuestro Santo Maestro, por ejemplo, dijo: Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, no confundas tiempo de los gentiles con plenitud de los gentiles, que es otra cosa. Estamos hablando del tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo dado por Dios para que las naciones demuestren que son merecedores de la confianza dada por Dios, de la libertad dada por Dios y de la autoridad dada por Dios para establecer una sociedad justa, de paz, seguridad y oportunidades para todos. No sabemos con certeza cuánto será ese tiempo y no podemos aventurarnos a predecir fechas. Sin embargo, según muchos de los sabios de nuestro pueblo y poniendo en acción ciertos principios de interpretación de la Torá, el tiempo dado por Dios serán 6,000 años. 6,000 años, solamente 6,000 años, contando desde Adán, el primer hombre. Contando desde Adán, el primer hombre, estamos hablando de unos 6,000 años de oportunidad que Hashem le está entregando al ser humano. Los sabios antiguos, por ejemplo, vieron la semana de la creación como un espejo de la historia del hombre, una profecía críptica del tiempo que va a durar la historia humana.
Y como la Torá enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, los sabios vieron en la semana de la creación un código profético para el tiempo dado por Dios a los hombres, 6000 años. Por cada día creativo, 1000 años de historia humana. Y así como al concluir el sexto día, entramos, al sexto día de la semana, entramos en el reposo del Shabbat, así al concluir el sexto milenio, entramos en el Shabbat de la era mesiánica. Si partimos de ese principio, estamos al final de los 6000 años de historia de la humanidad que compone el tiempo de los gentiles. Es decir, posiblemente somos la generación final y por tanto al hombre le quedan solamente 20, 30 años más. Es decir, una generación más para administrar este mundo antes que concluyan los 6000 años de historia de la humanidad. No quiero sonar como profeta, ni mucho menos decirte que Dios me dijo y cosas semejantes. Simplemente estoy haciendo un análisis basado en la información profética que tenemos en la Torá y en los análisis de nuestros sabios a la luz de los nuevos hechos que van teniendo lugar en el mundo. Y basado en eso es que te digo, personalmente creo que somos la generación final. Por tanto, al hombre le quedan solamente 20, 30 años más, es decir, una generación más para administrar este mundo antes que concluyan los 6000 años de historia de la humanidad. Si esto es así, entonces entre el 2020 secular donde acabamos de estar hasta el 2050, que suman 30 años, sería el tiempo del inicio de la generación final. Y por tanto, el último tiempo restante para el hombre, para ejercer el rol que Dios le ha concedido y establecer un gobierno mundial de paz y justicia para todos, basado en los principios dados por Dios para lograr ese fin. Esto se corresponde con los años 5970 a 6000 del anuario bíblico. Por supuesto, me vas a preguntar cómo es que se resuelve esto, cómo se resuelve esta aparente contradicción, porque tradicionalmente decimos que estamos ahora en el año 5781. Lo que sumado 30 sería 5811, un poco distante aún del año 6000. Pero aquí está la cosa. Para nadie es un secreto de la enorme complejidad del anuario hebreo que ha requerido perfeccionamiento y mejoramiento a lo largo del camino. Hoy día, con el auxilio de las matemáticas y los algoritmos, la complejidad que viene, si es un año bisiesto común, o si es un año completo, regular o deficiente, como se conoce, crea una ley de probabilidades. Y esa ley de probabilidades gira alrededor de la fórmula de 2 por 4 por 8, dejándonos 24 opciones. Y según algunos matemáticos, solamente 14 de ellas son realmente válidas. O sea, cuando tú sumas toda esta historia de cálculos y perfeccionamiento de los cálculos, se estiman que hay unos 1180 a 200 años de error en el calendario. Por lo tanto, basado en eso, si tomamos los dos puntos que median entre 180 y 200 años de error en el calendario, entonces tenemos una simple cuenta matemática. 5811 más 180 nos va a dar 5991. Estaríamos solo a 9 años de los 6000 años. Si sumamos 5811 más 200, sería 6011, lo cual estaríamos a unos 11 años más de unos 6000 años. Es decir, si hubiese 200 años de error, estamos a unos 11 años de tiempo de descuento, usando el argot del balompié. Esto nos dice que más o menos en nuestra generación es que se va a alcanzar los 6000 años de que hablaron nuestros sabios. Si estos cálculos están correctos, siendo conservadores, estamos a 30 años de llegar al fin de los 6000 años de la historia humana, contando desde Adán, el primer hombre. De ser así, entonces al hombre le quedan solamente una generación. Escúchenme bien. Nos queda solamente una generación para seguir administrando esta tierra antes que concluya el tiempo de los gentiles y Dios quite al hombre esa autoridad y se la pase a otro pueblo y a otra persona.
Esto significa, mis amigos, que en los próximos 20, 30 años seremos protagonistas del mayor movimiento de poder para establecer un gobierno universal bajo las Naciones Unidas, como nunca antes habíamos visto. Los grandes imperios mundiales, cuando tú miras la historia, los grandes imperios mundiales, con sus intentos de gobernar al mundo, serán nada comparado con lo que va a suceder en nuestro mundo en estos próximos 30 años. Como te dije, somos la última generación. En estos últimos 20, 30 años se va a procurar imponer un nuevo orden mundial, un reseteo mundial por las naciones del mundo que tienen la responsabilidad dada por Dios de establecer un mundo de paz y seguridad, de igualdad y justicia para todos. La mala noticia es que los gobiernos del mundo han sacado a Dios de sus planes. Han eliminado las reglas dadas por Dios y están estableciendo las suyas propias por considerarlas más apropiadas que las ofrecidas por el Creador. En otras palabras, que la ciencia es más confiable que la Biblia para encontrar la verdad y la luz en el camino hacia el establecimiento de un nuevo orden mundial. Dios, por tanto, ha sido sacado del escenario y el hombre está imponiendo sus propias reglas del juego para lograr un nuevo orden mundial. Así que los hijos de la luz enfrentaremos el establecimiento de un nuevo orden mundial sin Dios. Vamos a enfrentar, tú y yo vamos a enfrentar el intento de establecimiento de un nuevo orden mundial sin los principios de la Torá y sin los valores éticos y espirituales contenidos en la Torá. Esto significa que todo lo que estorbe a este gran proyecto mundial simplemente será descalificado, simplemente será desautorizado, simplemente será eliminado, simplemente será proscrito e inhabilitado si fuese posible. Tienes que entender esto y aprender a vivir en esta nueva realidad, porque como el libro de Shemot, que vamos a iniciar esta semana a estudiarlo, estamos viendo en la transición de una generación que se fue y una nueva que surge. ¿Y cómo fue esa nueva generación que se levantó en Egipto previo al gran reseteo establecido por Dios en la primera redención? Fue una generación que experimentó pérdida de su identidad. Fue una generación que experimentó colapso de su autonomía. Fue una generación que experimentó privación de libertad. En otras palabras, se volvieron esclavos del sistema. Piensa en eso. Antes de llegar la intervención de Dios para la última y final redención, un nuevo faraón se va a levantar. Considera que su imperio corre peligro, como lo consideró el faraón en la primera redención, e impone un reseteo para todo su imperio, haciendo que los hijos de la luz sean el target, el blanco, hacia donde dirigió todo su poder. Eso pasó en la primera redención. Y si eso pasó en la primera redención, debemos esperar que va a suceder también mucho más amplia y radicalmente en la segunda y final redención. Vamos a tratar de poner esto en perspectiva. Este permiso divino para administrar el mundo no será para siempre. El tiempo de los gentiles está concluyendo y debemos prepararnos para saber cómo vivir y cómo sobrevivir en el mayor reseteo universal hecho por los hombres, más grande de la historia, como hizo el faraón en sus días. Y todo este reseteo va a tener lugar en este periodo de tiempo que va del año 2020 al año 2050, estos 30 años. Son 30 años críticos que enfrentamos, tú y yo y tu casa, y todos nosotros tenemos que prepararnos para eso. Así como el faraón hizo un reseteo completo en sus días para dominar completamente al pueblo hebreo, porque lo vio como una seria amenaza a su imperio.
Así también debemos esperar que ocurra en la segunda y final redención. Los hijos de Israel perdieron su identidad nacional. Los hijos de Israel perdieron su derecho a expresarse. Los hijos de Israel perdieron su derecho a elegir dónde vivir, dónde trabajar, y quedaron bajo total dominio de aquel sistema. Esa es la primera señal del comienzo de un sistema mundial. Esta es la primera señal de un reseteo según los hombres. Pérdida de lo que se conoce en Estados Unidos como la primera enmienda. Derecho a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno, sin interferencia de monopolios. Cuando los grandes poderes gubernamentales o los medios de comunicación interfieren en tu derecho de libertad de expresión y solo permitir lo que ellos consideren que no presenta un problema para su agenda globalista, de lo contrario simplemente te castigan sacándote del sistema temporal o permanentemente, ya sabes que se está iniciando eso que se conoce como reseteo mundial. Ya puedes ir identificando los actores que van a tomar parte de ese proyecto. De todos he sabido, por ejemplo, que el fundador y presidente ejecutivo del Fondo Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, ha propuesto, escuchen esto, ha propuesto utilizar la reacción exagerada a la pandemia del coronavirus para lanzar un gran reinicio mundial. Y este gran reinicio, este gran reseteo no es otra cosa que tomar la ocasión para expandir el poder del gobierno y reprimir la libertad en todo el mundo. Pero, mis amigos, los gobiernos solos no pueden llevar a cabo ese reseteo mundial. Se requiere de grandes empresas y de grandes medios de comunicación asociados con el gobierno para lograrlo. A esas empresas que se junten con el poder del gobierno se les van a entregar enormes sumas de recursos, de licencias, de salvoconductos para llevar adelante la agenda mundial. Así que en vez de proteger a los accionistas, los gobiernos van a proteger a las grandes corporaciones para que unidos maximicen el proyecto del globalismo y el establecimiento de un nuevo orden mundial. En esta agenda, tus necesidades como persona, tus derechos como persona y tus aspiraciones como persona irán siendo suprimidos para que impere el deseo del sistema, los derechos del sistema y las aspiraciones del sistema. Esto significa que vienen tiempos, mis amigos, de absoluto control por parte del gobierno y de la agenda del nuevo orden mundial, usando incluso los recursos de la ciencia moderna para ello, como es el caso de vigilancia a través de seguimiento en tiempo real. Van a venir certificados digitales para poder viajar, para poder realizar inversiones. Si tú no tienes ese certificado digital, no vas a poder viajar, no vas a poder comprar, no vas a poder vender. Se va a utilizar la nanotecnología somática, es decir, implantaciones de chips en el cuerpo para monitorear tus pasos. Se va a utilizar sistema de escaneo cerebral, de nanotecnología neuronal, para predecir tus estados emocionales e incluso, según ello, prevenir tu comportamiento futuro, dándose el caso de hasta llevarte a prisión ante solo la sospecha. Escucha esto, solo la sospecha de que tú podrías estar tramando algo contra el sistema basado en tus datos cerebrales que estarán siendo controlados por el sistema. Tienes que prepararte para ver la introducción de una nueva moneda digital en sustitución de la moneda como ahora la conocemos. Este mes pasado de agosto 2020, es decir, hace 5 meses atrás, la Reserva Federal, Federal Reserve, anunció, escuchen esto, anunció una alianza con el Departamento de Tecnología de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos para el comienzo de las pruebas de una nueva moneda digital para reemplazar el dólar papel americano se va a llamar FedCoin. Así se va a llamar esta nueva moneda, criptomoneda, FedCoin.
De tener éxito, como se espera, el dólar, como ahora lo conocemos, va a terminar. Se va a dar inicio en el mundo a un nuevo orden económico basado no en dinero, como hasta ahora lo conoces, sino en dinero digital. China, por ejemplo, China ya está haciendo prácticas masivas de su nueva moneda digital. Le están llamando el Yuan Coin, el yuan digital, como nueva moneda de intercambio internacional en reemplazo del dólar americano. Y una vez establecida la moneda digital en China, en Estados Unidos, en Reino Unido, en la Unión Europea, a nuestros países de América Latina no le van a quedar otra opción que adoptar también ese sistema. Y una vez que la moneda digital se imponga, piensa en esto. Una vez que la moneda digital se imponga, el gobierno entonces podrá monitorear fácilmente toda tu vida económica, monitorear todo lo que haces, monitorear todo lo que compres. ¿Cuánto compras? ¿Qué vendes? ¿A quién le compras? ¿Con quién te relacionas? En otras palabras, el gobierno podrá rastrear absolutamente todas tus actividades económicas y controlarlas. Sabe cada compra y sabrá cada venta que tú hagas. Hasta ahora, por ejemplo, cuando tú usas tu moneda física, cuando tú usas el dólar o el moneda papel del país en el cual tú vives, tú te le escapas al gobierno. Cuando tú compras y cuando tú vendes en moneda física, solo tú y el que hizo la negociación contigo saben de esa transacción. Pero no será más así con la moneda digital. Una vez establecida, el gobierno tendrá total acceso a tu vida económica y podrá controlar lo que puedes comprar y lo que puedes vender. El gobierno incluso va a decidir dónde puedes comprar, dónde puedes vender según su agenda. El gobierno decidirá dónde puedes manejar y dónde no puedes manejar. Cuándo puedes manejar y cuándo tienes que quedarte en casa. Incluso tus datos médicos, escúchame, tus datos médicos estarán controlados digitalmente, conectados con la moneda digital y así estarás bajo total dominio del sistema. Y en caso de que tú no sigas las instrucciones del gobierno o intentes rebelarte contra el sistema, simplemente te apagan el interruptor digital y te va a comenzar a producir una señal acústica bien perturbadora, como cuando no te has puesto el cinturón de seguridad que suena, hay una señal, un sonido que proviene de la computadora diciendo, hey, póngase el cinturón de seguridad. Ese sonido que se vuelve atormentador y que te obliga a ponértelo, así va a ser. ¿Okay? Te van a lanzar un sonido tan perturbador hasta que bajes la cabeza y te sometas. Y con esta realidad digital eliminarán las cárceles como ahora las conocemos. Simplemente controlarán a las personas para que estén en cierta área y no pueden moverse de allí, porque de hacerlo una especie de electroshock lo va a paralizar hasta que regrese a la zona donde solamente podrán estar hasta que se cumpla la condena. Este es el mundo que tú y yo estamos enfrentando en este momento. ¿Qué debemos hacer en tiempos como estos? ¿Hay alguna manera de salir del sistema? ¿Hay algo que podamos hacer ahora para estar listos para cuando se inicie formalmente este reseteo mundial que va a ser lanzado y establecido en estos próximos últimos 30 años que le queda al tiempo de los gentiles, del 2020 al 2050? Considerando que algo incluso está por venir, más tétrico, más diabólico aún. ¿Qué puedes hacer para protegerte tú, tu familia y tu comunidad? Este será el tema de la próxima parashá, que seguramente no querrás perderte por nada del mundo, como alerta profética. Esto, que será el tema que trataremos en la próxima clase, Be'ezrat Hashem, no puede faltar en tu conocimiento inteligente para que sepas cómo actuar en tiempos como estos. Recuerda entonces lo que te he compartido en esta clase. Shemot muestra
la manera como Dios intervino para rescatarnos de un pozo tan profundo que habría sido imposible para nosotros salir de ahí abajo por nosotros mismos. Recuerda, hay dos tipos de reseteos: el reseteo de Dios y el reseteo de los enemigos de Dios. Shemot, el libro que comenzamos a estudiar esta semana, no es solamente historia, es también profecía encriptada en la historia. Y para entender el mensaje críptico profético que contiene Shemot, debemos comprender algunos principios fundamentales venidos de la Torá. Primero, el mundo pertenece a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Él está en control de todo lo que ocurre en el mundo. Amén. Segundo, el hombre no es el dueño de este mundo, pero sí su administrador, y Dios ha dotado al hombre de autoridad para gobernar al mundo, para administrar su creación, y Dios espera que lo haga siguiendo las reglas y principios que Dios mismo ha establecido para que el hombre pueda ejercer su libre albedrío. Si se adhiere a los principios, las cosas van a ir bien. Si se violan esos principios, las cosas se van a complicar. Tercer principio: aunque Dios ha dado al hombre autoridad para administrar y dominar en el mundo, no será para siempre. Hay un límite marcado para formar un mundo de oportunidades para todos. Hay un tiempo de los gentiles, después de lo cual Dios va a intervenir de forma suprema en nuestra historia. No sabemos con certeza cuánto será ese tiempo. No podemos aventurarnos a predecir fechas. Sin embargo, según muchos de los sabios de nuestro pueblo, poniendo en acción ciertos principios de interpretación de la Torá, el tiempo dado por Dios serán 6,000 años, contando desde Adán. Y basado en esos cálculos, los próximos 30 años serán decisivos para el reseteo de un nuevo orden mundial en el cual, al sacar a Dios de la fórmula, como las naciones están haciendo, las libertades individuales que ahora conocemos van a desaparecer y tendremos que aprender a vivir bajo condiciones nunca antes vistas ni imaginadas por nosotros. ¿Qué debemos hacer en tiempos como estos? ¿Hay alguna forma de salirse del sistema? ¿Hay algo que podamos hacer para estar listos para cuando aparezca este reseteo mundial que será lanzado en los próximos 30 años? Este será el tema que consideraremos en la próxima parashá. ¿Y sabes cómo se llama la próxima parashá? Vaerá. ¿Y sabes lo que significa Vaerá? Y me aparecí. Y me aparecí. Todo comienza a cambiar cuando Dios se aparece. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo a quien Dios se le aparece para rescatarnos y redimirnos del faraón opresor y traerlos a una tierra nueva, zona de libertad, dimensión experimentable que fluye leche y miel. Esa edad mesiánica que todos esperamos. Cielos nuevos y tierra nueva donde realmente impere la paz y la justicia para todos. Mientras ese momento llega, estudia Torah. Mientras ese momento llega, esfuérzate y deja que la energía que fluye de este segundo libro de la Torah, del libro de Shemot, que hoy comenzamos a estudiar, llene tu alma de esperanza, llene tus manos de fuerza para seguir construyendo juntos el reino de Dios y su justicia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Les amo. Bueno, después de este shiur de la clase, vamos entonces a... Shabbat Shalom.